Tengo un cariño muy especial por esta película. Es muy difícil parecer que te lo estás pasando bien cuando 37 años después de su estreno, Dirty Dancing todavía nos tiene a muchos en vilo. La querida película de 1987 convirtió a Patrick Swayze y Jennifer Grey en superestrellas. ¿Pero sabías que casi nunca se estrenó? Así es. La película romántica más icónica de los 80 estuvo a punto de ser descartada, y las razones, junto con varias escenas inadvertidas de la película, son difíciles de creer. Por suerte estamos aquí para desglosar todo y revelar todos los secretos inadvertidos de las escenas ocultas de Dirty Dancing. Título de la película. Si hay algo que las películas que baten récords tienen en común, es que suele haber una pequeña disputa sobre el título. Tomemos como ejemplo los problemas con el cambio de título de la película Pretty Woman de 1990, que de otro modo se habría llamado $3,000. Pero antes de que Richard Gere y Julia Roberts nos deleitaran en la pantalla y nos conquistaran con su actuación, estuvieron Patrick Swayze y Jennifer Grey en Dirty Dancing. En la época del estreno de la película, a finales de los 80, temas como el desnudo en pantalla y los títulos escandalosos eran motivo de controversia. Naturalmente, los productores intentaron evitar cualquier tema que pudiera molestar al público. Sin embargo, no se percataron de que el título Dirty Dancing era un tanto escandaloso. De hecho, se convirtió en un asunto tan importante que los agentes de censura dudaron, pues inicialmente creyeron que se trataba de una película para adultos. La película estaba basada en hechos reales vividos por la guionista Eleanor Bergstein, quien posteriormente reveló en una entrevista que las autoridades en la frontera canadiense habían retenido las copias del rodaje porque pensaban que era una película para adultos. El estudio seguía bastante firme en cuanto al título que querían, por lo que se mantuvo el título de Dirty Dancing. Patrick, por otro lado, no estaba muy contento con este resultado. Según él, había detestado el nombre de la película e incluso luchó para que no se llamara así. Compartió sus quejas durante una entrevista en 1987 con el reportero Bobby Wigand, donde admitió que odiaba absolutamente el título de Dirty Dancing y que hubiera preferido que se llamara de otra manera. Añadió que ese fue el título que eligió el estudio y desafortunadamente se vieron obligados a promocionar una película con un título que ni siquiera les gustaba a los actores. Bueno, no sabemos qué pensar de las quejas de Patrick, considerando que la otra opción de título era Yo era una reina del mambo adolescente. Así que sí demos gracias a Dios de que finalmente se decidieran por el título original. La disputa por el título no fue la única amenaza para la película Dirty Dancing que todos conocemos y amamos, ya que hubo cambios más radicales que la habrían alterado hasta hacerla irreconocible. Y este fue quizás el más importante: otros actores. No es raro escuchar que un papel casi fue para otro actor, pero cuando dicho papel genera millones de dólares y catapulta a un actor a una popularidad abrumadora, la gente no puede evitar preguntarse quién pudo haber perdido su oportunidad de convertirse en la próxima gran estrella de la televisión. El papel del melancólico instructor de baile Johnny Castle en Dirty Dancing es un claro ejemplo. Actores como Billy Zane, Benito del Toro y Val Kilmer fueron considerados antes de que Patrick fuera elegido para el papel que lo convertiría en una superestrella. Curiosamente, Patrick se había formado extensamente en las escuelas de ballet Harkness y Joffrey, lo que lo convertía prácticamente en un candidato seguro para el papel. Aún así, tuvo problemas personales que pudieron haber obstaculizado el proceso de selección. De hecho, la película casi no incluyó a Patrick, ya que se confirmó al comenzar el rodaje que Billy Zane interpretaría a Johnny. Finalmente tuvo que ser despedido cuando los productores notaron que no tenía química con Jennifer Grey. También se dice que el director insistió en que eligieran bailarines como Patrick que también supieran actuar porque no quería tener que recurrir al método de dobles. De manera similar, antes de que Jennifer fuera elegida para el papel de bebé, actrices como Sarah Jessica Parker y Winona Ryder audicionaron para el personaje. Jennifer reveló más tarde que le pagaron $50,000 por la película, una suma modesta considerando el éxito que tuvo. Además, a pesar de su experiencia previa trabajando con Patrick en Red Dawn, Jennifer, quien a diferencia de su coprotagonista no era bailarina profesional, admitió que le aterraba bailar con él. Lo compartió en una entrevista de 2016 donde dijo: Patrick era un gran bailarín y no tenía miedo. En sus propias palabras,
Su valentía combinada con mi temor, al igual que su falta de judaísmo y mi profundo judaísmo, creó una dinámica casi como un matrimonio de opuestos. Él haría cualquier cosa y yo tendría miedo de hacer cualquier cosa. Viendo lo bien que se llevaban en la película, nadie imaginaría que inicialmente existía tensión entre los dos protagonistas y que a menudo chocaban debido a sus diferentes enfoques de la actuación. El propio Patrick describió estos primeros conflictos en su autobiografía de 2009, The Time of My Life. Escribió que Jennifer parecía particularmente emotiva, a veces rompiendo a llorar si alguien la criticaba. Otras veces se ponía de humor infantil, obligándolos a repetir escenas una y otra vez cuando empezaba a reírse. Esta tensión era evidente en el set, y los cineastas tuvieron que esforzarse mucho para mantener viva la química entre los personajes a pesar de la fricción fuera de la pantalla. Sin embargo, fue precisamente esta tensión la que contribuyó a la palpable química en pantalla que tanto gustó al público. El tira y afloja entre la confianza de Patrick y la vulnerabilidad de Jennifer añadió profundidad a la relación de sus personajes, haciendo que su conexión final fuera aún más convincente. Inesperadamente, Dirty Dancing se convirtió en un éxito rotundo, y las actuaciones de ambos actores fueron ampliamente aclamadas, con la interpretación de Patrick como Johnny Castle, convirtiéndolo en un ídolo y un nombre conocido, y el papel de Jennifer como bebé convirtiéndose en icónico. En retrospectiva, las elecciones de casting y la dinámica detrás de cámaras parecen casi fortuitas. Tanto es así que los amantes de la película ni siquiera pueden imaginar a otros actores encarnando los papeles tan bien como el dúo original. Para muchos, es un recordatorio fascinante de cómo la combinación correcta de talento, sincronización e incluso tensión puede crear historia cinematográfica. Escenas sin guión. No se puede negar que desde el principio hasta sus créditos finales, Dirty Dancing deja a las audiencias con una sensación de alegría y nostalgia. Sin embargo, ahora es de conocimiento público que el ambiente detrás de cámaras era muy diferente. Ya hemos establecido que los actores principales tuvieron un pequeño problema de alargamiento al principio, pero como resultado de esto y otros problemas, el proceso de filmación estuvo plagado de desafíos. Un buen ejemplo es uno de los momentos más entrañables de la película, el montaje musical donde Johnny y Baby ensayan el mambo para su gran actuación, y Johnny termina deslizando sus dedos por el brazo de Baby. Esta escena llena de las risitas incontrolables de Baby y la creciente frustración de Johnny fue totalmente improvisada. Sorprendente, ¿verdad? En realidad, las risitas eran de Jennifer, ya que era muy cosquillosa. Ahora bien, quizás te preguntes si la irritación de Patrick también era real, y la respuesta es sí. En realidad, le molestaba de verdad la risa espontánea de Jennifer. Según Linda Gotautel, la productora ni siquiera recordaban que habían estado allí. Tenían esas imágenes porque finalmente filmaron la escena en la que Jennifer no se ríe. Fue solo cuando estaban en la sala de edición que su editor de baile encontró la escena que todos conocemos y amamos. Linda contó que al verla por primera vez se echaron a reír a carcajadas, lo que les llevó a enseñársela a Jennifer y Patrick, quienes también se rieron a carcajadas al verla. La risa no se debía solo a que la escena fuera tierna y divertida, sino a que habían olvidado por completo que aquello había sucedido. Al final, les pareció tan graciosa que decidieron usarla, y así se convirtió en una de las escenas más memorables de la película. Otro momento espontáneo que se incluyó en la película es la divertida escena en la que Johnny y Baby bailan al ritmo de Love is Strange de Mickey y Sylvia. Quizás te sorprenda saber que este emotivo momento tampoco estaba en el guión. De hecho, los actores no sabían que las cámaras estaban grabando mientras ensayaban la escena, lo que permitió que se capturara su interacción natural y su química genuina, añadiendo un toque auténtico y entrañable a la película. Lamentablemente, a pesar de esos momentos de alegría espontánea, la experiencia de rodaje fue complicada debido a las condiciones en las que filmaron y a la relación personal de Patrick y Jennifer fuera de la pantalla. Al final, el resultado fue una película que será apreciada por muchas generaciones. Nos preguntamos si aún conservaríamos algunas de estas escenas memorables si los directores hubieran elegido a otros actores para los papeles. Definitivamente no. Temperaturas frías.
Cuando hablamos de las condiciones de rodaje de Dirty Dancing, no podemos pasar por alto la icónica escena del levantamiento en el lago. Un momento que marcó un antes y un después para Patrick y Jennifer, quienes estrecharon lazos durante esa experiencia tan dura. Sin embargo, la escena esconde más de lo que parece. El rodaje comenzó el 5 de septiembre de 1986 y concluyó en tan solo 43 días. Pero la producción se enfrentó a numerosos desafíos, entre ellos las condiciones climáticas extremas. En pantalla el ambiente parecía veraniego, pero fuera de ella, las temperaturas exteriores alcanzaron los 40 grados Celsius. A esto se sumaba el calor sofocante en el interior que se intensificaba con el equipo de cámara e iluminación, elevando la temperatura hasta los 49 grados Celsius. De hecho, el coreógrafo Kenny Ortega relató que durante un día particularmente agotador, 10 personas se desmayaron a los 25 minutos de rodaje. La veterana actriz Paula Truman, que interpreta a la señora Schumacher, también se desmayó y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital por deshidratación. Patrick también necesitó atención médica, ya que su empeño en realizar sus propias acrobacias provocó varias caídas del tronco durante la escena de equilibrio, lesionándose gravemente la rodilla y requiriendo drenaje de líquido debido a la inflamación. La escena del ascensor, aunque difícil de filmar, se convirtió en una de las que mejor reflejó la perseverancia y la dedicación del actor. Jennifer reflexionó sobre esta experiencia en sus memorias de 2022 Out of the Corner, donde reveló que ella y Patrick reservaron el famoso ascensor para la escena final de baile, con la intención de asegurarse de que quedara perfecta. Lo que se ve entre nosotros en esa escena también fue real, escribió. Auténtica gratitud, auténtico respeto, auténtico cariño. Si eso no es amor, ¿qué lo es? Al final, todas las dificultades superadas durante el rodaje valieron la pena. La autenticidad de las emociones y la química entre la pareja protagonista trascendieron la pantalla, contribuyendo al legado perdurable de la película. Hablando de las condiciones climáticas durante el rodaje, los decoradores tuvieron que esforzarse al máximo para mantener el ambiente veraniego. ¿Cómo lo consiguieron en pleno invierno? Debido a los retrasos, el rodaje de Dirty Dancing se trasladó al otoño, lo que obligó al equipo a ser creativo para mantener la ilusión de un cálido verano en el campamento de Kellerman. En realidad, las escenas se filmaron en otoño, lo que requirió algunos trucos ingeniosos. El césped y las hojas se pintaron con aerosol verde para imitar un aspecto veraniego. Pero el verdadero desafío fue la temperatura. La infame escena de la natación, que se ha convertido en icónica, se filmó en octubre, cuando la temperatura del lago había bajado a unos gélidos 4 grados Celsius. A pesar de la alegría de su personaje, Jennifer admitió más tarde que el agua estaba terriblemente fría, revelando que solo logró soportarla porque era joven y tenía hambre. Patrick también recordó las brutales condiciones en su autobiografía, describiendo el lago como terriblemente frío, casi hipotérmico, y señalando que filmaron la escena repetidamente. Con el verano ya pasado, la escena del lago donde Johnny levanta al bebé fue una dolorosa prueba, agravada por las propias dificultades físicas de Patrick. A pesar de su formación en ballet y danza moderna, las rigurosas exigencias de la película fueron duras para él. Sin embargo, su compromiso por ofrecer una actuación auténtica propició la creación de la inolvidable escena del lago a pesar de las duras condiciones. Los desafíos fueron más allá del agua helada. La formación de toda la vida de Patrick en danza se puso a prueba con las numerosas secuencias de baile. Sin embargo, su actuación en pantalla nunca reveló el dolor que soportó. Su profesionalismo aseguró que cada movimiento pareciera sin esfuerzo, lo que contribuyó al atractivo perdurable de la película y a la innegable química entre los actores principales. Sus luchas compartidas durante el proceso de filmación no solo los unieron, sino que también contribuyeron al éxito de la película, lo cual fue vital, ya que los dos actores principales en realidad no se llevaban bien, y al principio tuvieron problemas de química. Problemas de química. Cabría imaginar que la química entre este dúo dinámico, tanto dentro como fuera de la pantalla, era impecable. Si bien en pantalla podía parecer así, la realidad entre los actores tras bambalinas era completamente distinta.
Pocos lo saben, pero Dirty Dancing no fue la primera película en la que compartieron pantalla. De hecho, fue en el clásico de 1984, Red Dawn, según quienes conocían su relación durante el rodaje de esa película. Esto marcó el inicio de tensiones, lo que al parecer hizo que los productores dudaran en volver a emparejar a Patrick con Jennifer en proyectos posteriores. Aunque no está claro el motivo de su distanciamiento, es bien sabido que a menudo chocaban debido a sus diferentes estilos de actuación. Afortunadamente, a pesar de las fricciones subyacentes, lograron dejar de lado sus diferencias el tiempo suficiente para crear una película de gran relevancia cultural. Años después, Jennifer reveló a The Hollywood Reporter, reflexionando sobre su dinámica: su valentía combinada con mi miedo era como un matrimonio de polos opuestos. Él se atrevía a todo y yo tenía miedo de hacer cualquier cosa. Puede que resulte sorprendente, pero la química que los espectadores vieron en pantalla no se tradujo necesariamente fuera de ella. Según los informes, aunque mostraron una conexión convincente en la película, gracias a sus dotes interpretativas, a menudo chocaban tras las cámaras, llegando incluso a discutir antes de empezar a rodar. En su autobiografía, Patrick recordó momentos de fricción, afirmando que tras largas jornadas de rodaje surgían tensiones. En esos momentos Jennifer podía ser muy emotiva, llegando incluso a llorar si la criticaban. Otras veces se ponía a reírse obligándoles a repetir escenas. Kenny, que trabajó estrechamente con ambos, reflexionó sobre su relación laboral, diciendo que ambos aportaban muchísimo cada día. A veces había conflicto, a veces amor, pero al final existía algo inexplicable entre ellos. Eran como fuegos artificiales humanos. Quizás te preguntes por qué los eligieron a ambos considerando sus diferencias, pero te sorprenderá saber que ambos superaron con éxito la prueba de química. De hecho, para que trabajaran juntos a la perfección, les hicieron volver a ver su prueba anterior para que recordaran lo bien que habían colaborado. Y funcionó de maravilla. Estos vistazos entre bastidores revelan la complejidad de su relación profesional. A pesar de sus diferencias personales, lograron ofrecer actuaciones memorables que siguen resonando en el público décadas después. Su capacidad para canalizar sus personalidades contrastantes en personajes convincentes habla de su talento y profesionalismo incluso en medio de desafíos. La rinoplastia de Jennifer. La trayectoria profesional de Jennifer estuvo marcada por notables éxitos y fracasos inesperados. En 1986, cautivó al público con su interpretación de Jeannie en Ferris Bueller's Day Off, donde robó escenas a pesar de estar atrapada arriba durante las escapadas de su hermano. El año siguiente fue el año en que saltó a la fama como Baby en Dirty Dancing, inmortalizándose con la icónica frase: "Nadie arrincona a Baby". ¡Vamos! Tras el inesperado triunfo de la película, Jennifer parecía preparada para una carrera profesional llena de éxitos. Lamentablemente, justo antes del estreno de la película, la tragedia la golpeó. Sufrió un devastador accidente automovilístico que le costó la vida a 2 personas y dejó a su novio Matthew Broderick gravemente herido. Este suceso profundamente traumático ensombreció lo que debería haber sido su momento de triunfo. Años después, Jennifer tomó una decisión que alteraría enormemente su apariencia y su trayectoria profesional. En ese momento aún no lo sabía, pero pronto descubriría que la decisión que creía que tendría un gran impacto en su carrera terminaría por alterarla durante mucho tiempo. A principios de los 90, Jennifer decidió someterse a una rinoplastia, una elección que generó críticas y especulaciones sobre su impacto en su carrera como actriz. Lamentablemente, las complicaciones de la cirugía requirieron una segunda intervención correctiva, lo que resultó en una transformación tan drástica que incluso sus conocidos más cercanos tuvieron dificultades para reconocerla. Reflexionando sobre este periodo turbulento, Jennifer compartió con franqueza su experiencia, diciendo que fue como si hubiera sufrido un accidente desfigurante en el que se volvió más convencionalmente bella, pero destruyó lo que había construido y en lo que creía.
Describió las consecuencias como un punto de inflexión que cambió su vida, destrozando su identidad y trayectoria profesional anteriores. A pesar de los contratiempos, Jennifer encontró el lado positivo de la experiencia, describiéndola como una de las más importantes de su vida. Tras todas estas vivencias, publicó unas memorias tituladas Out of the Corner, fuera de la esquina, donde narra con absoluta honestidad estos momentos transformadores y su camino de autodescubrimiento y resiliencia ante la adversidad. Las memorias reflexionan sobre este momento decisivo en la vida de Jennifer, afirmando que gracias a Dirty Dancing alcanzó el estrellato a finales de los 80 y principios de los 90 y que tomaría una decisión trascendental que alteraría su imagen pública para siempre. Las consecuencias de su rinoplastia fueron tan desconcertantes que la propia Jennifer contempló una reinvención total, llegando incluso a considerar cambiarse el nombre para distanciarse de la controversia y empezar su carrera desde cero. Finalmente optó por afrontar las consecuencias de frente en lugar de ceder. Lamentablemente, el impacto en su carrera como actriz fue innegable, ya que la cirugía concebida para refinar su apariencia interrumpió inadvertidamente el impulso que había ganado en Hollywood. Aunque logró retomar el rumbo de su vida, muchos seguidores y fans expresaron su descontento con su nueva imagen. Algunos incluso afirmaron que se veía aburrida y como cualquier otra persona común y corriente en Hollywood. Si bien es imposible que su nariz recupere su aspecto original, Jennifer ha aprendido de sus errores pasados y está decidida a sacar el máximo provecho de la situación. Poca fe. Cuando Dirty Dancing se estrenó el 21 de agosto de 1987, pocos podían haber predicho el impacto cultural duradero que tendría. Realizada con un modesto presupuesto de tan solo $6 millones, la película parecía destinada a pasar desapercibida. El guión incluso había sido rechazado varias veces antes de que finalmente fuera adquirido por Vestron, un pequeño estudio dispuesto a darle una oportunidad. En 2012, Linda, una figura clave en la producción de la película, compartió la historia de cómo casi no se realizó, revelando lo improbable que fue su éxito. El rodaje concluyó el 27 de octubre de 1986 a tiempo y dentro del presupuesto asignado, pero el camino al éxito no fue nada fácil. El equipo no estaba satisfecho con el primer montaje y, según se informa, los ejecutivos de Vestron estaban preocupados por el producto final. Temían que la película fracasara, ya que las primeras proyecciones fueron decepcionantes. Un asombroso 39% de los espectadores de prueba ni siquiera reconoció que el aborto era una subtrama central. Cuando la película se le mostró al productor Aaron Russo en mayo de 1987, su reacción fue sombría, llegando incluso a sugerir que quemaran el negativo y cobraran el seguro. Un sentimiento compartido por los ansiosos ejecutivos de Vestron. El marketing fue otra batalla cuesta arriba. Un acuerdo planeado con Clarasil se frustró cuando la compañía se opuso a la trama del aborto, exigiendo que se eliminara. Cuando los cineastas se negaron, Clarasil se retiró, dejando a Vestron a cargo de los esfuerzos de promoción por su cuenta. Inicialmente el estreno estaba previsto para julio, pero finalmente fijaron la fecha de estreno para el 16 de agosto de 1987 con un plan para lanzar Dirty Dancing en cines solo por un fin de semana antes de pasarlo rápidamente al formato de video doméstico, un área en la que Vestron tenía más experiencia dada su trayectoria en la distribución de video. A pesar de todos estos obstáculos, Dirty Dancing superó todas las expectativas y se convirtió en un éxito rotundo. Recaudó la impresionante cifra de $200 millones en taquilla, superando con creces su modesto presupuesto de producción. La película incluso ganó un Oscar a la mejor canción original, I've Had the Time of My Life. Reflexionando sobre el primer montaje preliminar y las críticas que recibieron Eleanor, una de las productoras recordó las duras primeras reseñas y comentó: "El productor Aaron Russo nos dijo que quemáramos el negativo y cobráramos el seguro. Todo el mundo decía que era una auténtica basura". Estas duras críticas, sumadas a los numerosos desafíos que se presentaron durante la producción y la comercialización, hicieron que el éxito posterior de la película fuera aún más notable. Hoy Dirty Dancing se erige como un fenómeno cultural con un atractivo atemporal.
Su historia, actuaciones inolvidables y banda sonora icónica la han convertido en un clásico muy querido. Lo que comenzó como una película de bajo presupuesto con perspectivas inciertas, se ha convertido en una parte entrañable de la historia del cine, recordándonos que a veces los proyectos más inesperados pueden tener el impacto más profundo y duradero. El éxito de Dirty Dancing es prueba de que incluso las películas modestas pueden alcanzar un estatus legendario dejando una huella imborrable en la cultura popular. Dado el impacto que tuvo Dirty Dancing, mucha gente se ha preguntado, ¿por qué no ha habido una secuela de esta icónica película? En 2020, News confirmó que Jennifer Grey sería productora ejecutiva y protagonista de una nueva película de Dirty Dancing. Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, la propia Jennifer confirmó en una entrevista con Los Angeles Times que retomaría su icónico papel de Baby. Comentó que le entusiasmaba el reto de ver la historia desde la perspectiva de lo que sucede 30 años después en la década de los 90. Lamentablemente, la fecha de estreno de Dirty Dancing 2 se retrasó debido a la reciente huelga de SAG, lo que afectó al calendario de producción y promoción. Inicialmente prevista para estrenarse en 2024, la película se ha pospuesto hasta el verano de 2025. A pesar de estos retrasos, se ha confirmado el regreso de Jennifer como Baby Houseman y se están realizando esfuerzos para involucrar a la mayor cantidad posible de miembros del reparto original. Dado que es imposible que Patrick retome su icónico papel, la secuela le rendirá homenaje incorporando a su personaje a la historia en lugar de reemplazarlo. De hecho, Lionsgate llegó incluso a negociar con los herederos de Patrick para facilitar su participación de manera significativa. Sin embargo, su viuda Lisa Nimisis ha expresado dudas, ya que señaló que Patrick había rechazado previamente ideas para secuelas pues creía que el final de la película original era perfecto. Aunque los detalles de la trama de la secuela siguen siendo un misterio, lo que sí sabemos es que la premisa básica gira en torno al regreso de Baby al Kellerman's Resort para otro verano de baile y romance. La historia entrelazará su viaje con el de una nueva pareja joven en el resort, prometiendo mucho baile y momentos emotivos. Aún así, la recepción del público ante esta noticia ha sido algo inesperada. Muchos parecen estar de acuerdo con Patrick afirmando que el final estuvo bien y que no necesita una secuela, especialmente si no prometían que sería tan perfecta como la película original. Otros están muy emocionados y no pueden esperar a que la película llegue a los cines. Ahora que la película está oficialmente casi lista para su estreno, lo mejor sería esperar y ver qué magia se creará esta vez. La lesión de rodilla de Patrick. Sabemos que Patrick casi rechazó el papel que le dio su gran oportunidad, pero no sabemos por qué. Bueno, la respuesta es bastante simple. Sufrió una grave lesión de rodilla durante su carrera en Broadway. De hecho, en el currículum de Patrick, incluso se indicaba que no bailaba para evitar agravar su condición. Irónicamente, terminó conquistando millones de corazones con su baile en una película sobre baile. La mayoría de la gente no lo sabe, pero detrás del baile y las sonrisas, pocos sabían el dolor que soportaba a diario o que incluso una vez arriesgó la amputación de su pierna. Muchos recuerdan a Patrick por el artista consumado que era. Un actor, cantante, galán y bailarín talentoso. Pocas estrellas de Hollywood, después de la época dorada de los musicales, podían ofrecer un paquete tan completo con el mismo estilo y encanto. Posiblemente por eso Dirty Dancing sigue siendo un drama romántico atemporal sobre la mayoría de edad. Pero tras bambalinas se desarrollaban dramas de la vida real, con el propio Patrick librando una batalla personal. Una de las escenas icónicas de la película, el levantamiento en el lago, presentó un desafío debido al agua fría, pero no representó riesgos físicos o de seguridad significativos. Mientras tanto, Patrick, por otro lado, enfrentaba problemas más dolorosos. Explicó que, debido a que había perdido la mayor parte del cartílago de la rodilla, los huesos rozaban dolorosamente entre sí. Según él, a pesar de que Jennifer era muy ligera, levantar a alguien en el agua hace que incluso la persona más delgada se sienta como si pesara 227 kilos. Estos problemas se intensificaron durante los levantamientos en interiores o las escenas en las que Johnny le enseñaba a Baby a mantener el equilibrio sobre troncos. Patrick se caía con frecuencia, lo que provocaba que su rodilla se hinchara tanto que requería drenaje.
Por si te preguntas cuál fue la causa de esta lesión que le cambió la vida, Patrick explicó que se remonta a su adolescencia, cuando era un prometedor jugador de fútbol americano en la escuela secundaria y sufrió una lesión importante en la pierna izquierda. Para fortalecer sus articulaciones después del accidente, se dedicó a la danza y la gimnasia y finalmente cambió su carrera deportiva por la danza. Con el tiempo se convirtió en bailarín principal de la compañía de ballet Elliot Feld. Pero cuando tenía solo 24 años, la tragedia volvió a golpear. Un absceso dental provocó una grave infección por estafilococos en el torrente sanguíneo de Patrick, que se alojó en su pierna lesionada, lo que llevó a los médicos a advertirle que, sin tratamiento urgente, corría el riesgo de que le amputaran la pierna. Patrick recordó que fue un milagro haber sobrevivido. Aunque habían pasado 10 años cuando filmó Dirty Dancing, el dolor en su pierna persistió exacerbado por la exigente coreografía y el apretado calendario de rodaje de 43 días. Curiosamente, los espectadores nunca sospecharon su sufrimiento, lo que llevó a muchos a afirmar que Patrick realmente tenía un talento natural para la actuación. Su dedicación a su oficio y su habilidad para ocultar su dolor también resaltaron su profesionalismo y compromiso, haciendo que su interpretación de Johnny fuera aún más notable. Al concluir nuestro recorrido por las historias jamás contadas y los momentos ocultos detrás de Dirty Dancing, queda claro que esta película icónica encierra más profundidad e intriga de lo que parece a simple vista. Desde el polémico título que casi descarrila su estreno hasta la inesperada química entre Patrick Seas y Jennifer Grey, cada aspecto de su creación estuvo plagado de desafíos y sorpresas. A pesar de las dudas iniciales y las tensiones tras bambalinas, Dirty Dancing se convirtió en un fenómeno cultural desafiando las expectativas y conquistando corazones en todo el mundo. Mientras esperamos con ansias la secuela y reflexionamos sobre el impacto de la película, recordamos que a veces los proyectos más inesperados pueden dejar una huella en nuestros corazones y mentes. Dirty Dancing sigue siendo un clásico atemporal no solo por sus escenas memorables y sus electrizantes secuencias de baile, sino por las auténticas historias humanas que se desarrollaron tanto en pantalla como tras bambalinas. ¿Cuáles de estas escenas conocías? Cuéntanos en los comentarios. Además, avísanos si nos hemos saltado alguna escena. Gracias por ver el vídeo y no olvides disfrutar de más vídeos emocionantes. Haz clic en reproducir en el vídeo en tu dispositivo.